de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que anteriormente estábamos presentando sobre el decreto en los tiempos de la reina Esther. Es decir, allí se produjo un decreto para exterminar a los judíos que estaban allí en Susa. Ahora vamos a ver esta segunda parte donde viene otro decreto, ahora en el reinado del rey Nabucodonosor. Allí en el valle de Dura fue levantada una inmensa estatua de oro donde todos los que asistieron a la inauguración de la estatua tenían que arrodillarse y tenían que rendirle culto a aquella imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Dentro de esa multitud de invitados que estaban allí, estaban los tres jóvenes hebreos, eran compañeros de Daniel allí en el reinado de Babilonia. Ellos estaban presentes porque ya eran funcionarios del gobierno, juntamente con Daniel, que también era allí un gobernador, y estos jóvenes fueron invitados a la inauguración de la estatua del rey Nabucodonosor, y allí cuando vino ya la inauguración en sí de la misma, todos los que estaban presentes tenían que arrodillarse al sonido de las bocinas, al sonido del salterio, al sonido de los instrumentos, tenían que arrodillarse y entonces rendirle un culto a aquella imagen que apuntaba a el mismo Nabucodonosor, porque la estatua era la misma imagen del rey, aunque ellos llamaban la estatua de Marduk, pero era el mismo rey Nabucodonosor que estaba allí en esa estatua, que era completamente de oro, porque ya Daniel le había dicho que sucederían 4 reinos. El primero era Babilonia, que simbolizaba la cabeza de oro. El segundo reinado era los medos y los persas. El tercero era Grecia, que simbolizaba el bronce. Y el cuarto reino era el reino de Roma, es decir, allí en las piernas de hierro estaba Roma. Pero vendría un quinto imperio que se iba a mezclar hierro con barro, y entonces de ahí surgiría el papado. O sea, el papado surge de las piernas de hierro mezclada con barro allí en la estatua de Nabucodonosor. Entonces vemos que todos los que fueron invitados, que estaban allí presentes, tuvieron, la mayoría de ellos, solamente 3 quedaron de pie, se pusieron y se postraron ante la imagen cuando se dio la orden de que debían adorarla. Ellos se negaron y se mantuvieron de pie porque ellos le dijeron al rey que su Dios no le permitía que adoraran imágenes, y ellos, ante lo que el Señor ya le había indicado que era una abominación a él, ellos no quisieron arrodillarse delante de la estatua y prefirieron entonces que el decreto de muerte que ya estaba en vigor, que ya estaba en ejecución para el que no se arrodillara, ellos preferían ir al horno de fuego. Pero antes de que desarrollemos esta interesante historia, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, te rogamos en este momento que tu Espíritu Santo nos use
para predicar este tema tan interesante y que también es un tema para nuestros días, que tú, Señor, nos guíe a través de él y que también tú toques los corazones de los amables televidentes que también van a ver y a escuchar este interesante tema. Te ruego por los enfermos, pásale tu mano de sanidad y permítele, Señor, que ellos puedan levantarse de su lecho y que tú puedas hacer en ellos tu voluntad. También te pido, Señor, por cada hermano de nuestra iglesia, para que también esté apercibido sobre los días que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos, gracias por oírnos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Miqueas capítulo 7. Vamos a ver qué sucede con los enemigos. Vamos a ver qué sucede con el amigo. ¿Qué sucede con la familia, con el padre, con el hijo, con la madre, con la nuera, con la suegra? ¿Qué sucede con ellos? Porque allí en el reinado de Asuero, donde estaba la reina Esther y Mardoqueo, había un personaje infiltrado, que era un personaje de los amalecitas, llamado Amán, que fue el que planeó y conspiró contra el pueblo de Dios allí en Susa. Es decir, él elaboró un decreto de muerte, oiga bien, un decreto de muerte que lo elaboró, ¿para qué? Para que los judíos que estaban allí fueran exterminados. Es decir, eliminar aquel remanente que estaba representado por Mardoqueo. Entonces, Dios obra a través de la reina Esther y a través del rey Asuero, y todo lo que planeó Amán pues se fue al suelo, es decir, plan derribado por Dios, porque nadie puede con Dios, Satanás ni nadie puede con Dios. Por eso nosotros sabemos que aunque vengan los decretos de muerte, aunque vengan los decretos dominicales, que son los que se están ejecutando ahora, Dios está ahí también cumpliendo su proyecto, está cumpliendo sus profecías, y el Señor cumplirá todo lo que nos ha prometido a través de su palabra. Vamos a ver qué sucede con los enemigos, como el que surgió allí dentro del trono de Asuero, Amán, que estaba allí como enemigo de Dios, Satanás obrando a través de Amán y del rey. ¿Qué sucedió? Ahora vamos a ver qué sucede aquí en este episodio del capítulo 3 del libro de Daniel. Pero vamos a leer la introducción para este tema en el capítulo 7 del libro de Miqueas. Dice así la palabra de Dios, capítulo 7, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: no creáis en amigo ni confiéis en compañero. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Quiénes son tus enemigos? Los que están dentro de tu casa. Allí en el reinado de Asuero estaba Amán, estaba el enemigo de Dios dentro de la casa del rey, y este enemigo se levantó contra el remanente pueblo de Dios a través de Mardoqueo, quien estaba allí representando el remanente pueblo de Dios, y de Esther, que es la que intercede con el rey para salvar a su pueblo de este decreto de muerte que elaboró Satanás a través de Amán. Leemos ahora en el capítulo 3. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a ver qué sucede allí con la inauguración de esta inmensa estatua que fue hecha, construida de oro completa por el rey Nabucodonosor, y donde él hizo una invitación, una convocatoria a todos los pueblos que estaban bajo su mandato, es decir, bajo la gobernabilidad de Nabucodonosor. Había muchos países, habían muchos pueblos, habían muchas comunidades. Él era el rey supremo, es decir, todo lo que había en los tiempos de Babilonia estaba gobernada prácticamente por el rey Nabucodonosor, y él invitó a diferentes funcionarios, a diferentes personas, para que estuviesen allí en el valle de Dura, donde él
pues erigió, donde él levantó aquella inmensa estatua de oro para que se le adorara a través de ella. Es decir, él se está constituyendo en un ídolo idolátrico, donde las naciones y los pueblos que estaban allí tenían que rendirle pleitesía, tendrían que rendirle a él culto, porque ya esa estatua estaba indicando que había que obedecerlo a él y que él se había convertido a través de esa estatua en un Dios y ellos tenían que adorarlo. Entonces leemos en el capítulo 3, libro de Daniel, dice: una inmensa estatua de oro. Tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, unos 30 metros y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Aquí estamos viendo que es una convocatoria donde nadie podía quedarse. Los gobernadores, los capitanes que responden al área militar tenían que estar allí. También los magistrados que tenían que ver con la parte ya de la justicia tenían que estar allí. Los servidores públicos tenían que estar allí. Las provincias tenían que estar allí. Es decir, todos fueron convocados por el rey Nabucodonosor a la inauguración de esta inmensa estatua. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí está el decreto, ya ahora se va a poner en ejecución. Es decir, todos al sonido de los instrumentos. Por eso, donde hay música profana, donde hay música pagana, el diablo está ahí obrando a través de sus demonios. Porque la música extraña que entra a la iglesia hoy y que es la que está reinando en cada iglesia hoy, porque ponen en primer lugar la música. El sermón que se va a predicar muchas veces lo ignoran o lo echan por tierra, porque a veces a los predicadores le dejan 10 o 20 o 25 minutos para un tema, entonces se pasan una mañana alabando a Satanás, es decir, dedicándole todas esas alabanzas al diablo, porque la música que se está usando en la iglesia hoy es una música profana, es una música que no alaba a Dios. Y hoy en día le damos más preferencia a la música, a las partes especiales en la iglesia, e ignoramos que lo primero es el sermón, el mensaje, la amonestación, lo que Dios nos quiere hablar ese día. ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar ese día? Pero no, los dirigentes de la iglesia se apuran más por una parte especial, por una parte pagana, por una parte profana, más que por el sermón. Y por eso es que andamos mal. ¿Por qué? Andamos haciendo las cosas incorrectas. Si el culto divino es lo principal en la iglesia y es donde Dios viene ya a hablarnos a través del que va a predicar, porque a veces creemos que es el predicador. No, él es un instrumento solamente de Dios para presentar el mensaje que Dios tiene ese día para la iglesia. Él no es que va a hablar, porque invocamos el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que hable y predique, enseñe y amoneste. No lo hacemos lo que predicamos. Somos instrumento de Dios simplemente para presentar el mensaje que Dios quiere que se presente, te guste o no te guste. Porque la palabra de Dios no es para complacer. No,
Dios quiere salvarte, pero no a tu manera. Dios no quiere salvarte como tú quieres o como tú deseas. No, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Él te quiere salvar como Él lo ha propuesto y como Él lo ha diseñado. El plan de la salvación es el plan de Dios, no es de pastores, no es de sacerdotes, no es del Papa. El plan de la salvación es de Dios y tienes que aceptarlo tal como Él te dice. Por eso hoy en día vemos una iglesia muerta, vemos una iglesia donde ni siquiera se oye un amén. ¿Por qué? Están muertos. ¿Por qué? Porque no obedecen al Espíritu Santo, hacen las cosas a su manera, planifican todo a su manera, acotejan el mensaje a su manera, creen que las cosas que ellos hacen le agradan a Dios. Es mentira, de esa manera no. Dios siempre usó a los profetas para eso, para llevar su mensaje directo. Por eso los profetas no negociaban con los dirigentes. Los profetas preferían morir antes que negociar la palabra de Dios. No podemos servir a Dios y al dinero. No podemos servirle a Dios y al diablo. No, tú tienes que estar de un solo lado. O está del lado de Dios y le obedece y hace lo que Él te manda. O te vas del lado del diablo y acepta los sobornos que aceptó el rey Asuero, que le aceptó un soborno a Amán para exterminar a los judíos allí en Susa. Hoy también tenemos muchos dirigentes y pastores y sacerdotes que están al servicio del diablo, vendiéndose. Entonces Dios toma la delantera cuando Él nos dice: predica mi palabra tal como te mando, y no le añada ni le quite, haz lo que yo te mando para que vivas. Por eso hoy en día muchos creen que andan haciendo la voluntad de Dios, pero están acotejando los sermones, lo están preparando de antemano, y eso no es el Espíritu Santo que lo hace. El Espíritu Santo está capacitado para hablar cuando Él quiera a través de su palabra, porque Él la inspiró. Entonces, hoy, si no buscamos a Dios en espíritu y en verdad, y lo hacemos de manera sincera, de presentar su palabra tal como Él nos indica, tal como Él nos dice, entonces estamos mal y por eso andamos mal. Vemos aquí entonces que ya el decreto está en ejecución, que ya el que no se arrodille delante de la estatua, el que no le rinda allí culto a aquella inmensa estatua de Nabucodonosor, que era dedicada, entre comillas, al dios Marduk, pero que no era más que la imagen del mismo rey. Claro que ellos usaron el nombre de Marduk porque los babilónicos adoraban al rey o al dios Marduk. Ese era un dios que ellos habían creado, pero que apuntaba al mismo rey. Era un dios que tenía otro nombre. Es el mismo Satanás a través de esa imagen gobernando, porque Satanás también pues utiliza las estatuas para él presentarse allí, como hoy en día que hay cientos de estatuas donde las naciones van y les rinden culto, hablan con ellas, se arrodillan, pero olvidan el segundo mandamiento que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Es decir, se olvidan del segundo mandamiento que la Iglesia Católica sacó de los 10, sacó el segundo y también sacó el cuarto mandamiento y dividió el 10º. La Iglesia Católica enseña a través del catecismo que los 10 mandamientos son lo que ellos enseñan, pero no están ajustados a lo que dice el capítulo 20 del libro de Éxodo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo están los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios. Es decir, el dedo del Espíritu de Dios escribió esos 10 mandamientos y nadie lo puede cambiar. Ni la Iglesia Católica ni nadie puede cambiar la santa ley de Dios. Entonces seguimos leyendo en el capítulo 3,
Verso 7 dice: por eso al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos al sonido de los instrumentos musicales se van a arrodillar, es decir, le están rindiendo un culto a una estatua a través de la música. Y hoy muchos rinden culto a Dios a través de la música, pero de una música profana, de una música negativa, de una música que es del diablo, que no es de Dios por el tipo de instrumento que usan. Música estridente, música escandalosa, una música que no agrada a Dios, porque la música que Dios nos exige es una música sacra, una música pasiva, una música sublime, una música que eleve el espíritu, no como lo hacen las iglesias de hoy en día, que hasta bailan dentro de la iglesia y brincan y saltan y hacen cuanto ellos quieren allí, entre comillas, supuestamente adorando a Dios, pero ese no es el estilo que el Señor ha pedido. Dios es un Dios de orden, es un Dios de reverencia, no de brincos ni salto. No, a Dios no se le brinca ni se le salta. Dios es un Dios que te pide: baja la cabeza, arrodíllate, póstrate, órale a Él con tu mente y pídele lo que tú quieras, que Dios, si es bueno lo que tú pides, te lo va a conceder. Si Dios así lo considera que es bueno, Dios te lo va a conceder. Si Dios dice que no es bueno, no te lo va a conceder, porque Dios también concede lo que no beneficia. El diablo te da lo que no beneficia y tú lo aceptas como bueno y válido. Así es que aquí leemos en el verso 8: a tu Dios no adoraremos. Ahora vamos a ver, delante de aquella multitud, ¿quiénes estaban allí? Los 3 jóvenes hebreos. Allí estaban los jóvenes que acompañaron a Daniel desde allí, desde Jerusalén, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando Nabucodonosor fue a Babilonia y los trajo de allí cautivo a Babilonia, es decir, jóvenes que vienen con una multitud de hombres que fueron llevados a Babilonia, fruto de una desobediencia, fruto de haber desobedecido a Dios y de no haber escuchado la amonestación del profeta Jeremías. Ellos se rebelaron contra Dios y se mantuvieron en rebeldía, y Dios, ante esa negativa, entonces entregó a su pueblo al rey Nabucodonosor para someterlo por 70 años a la esclavitud y al exilio en Babilonia. Allí en Jerusalén, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, estaba adorando al sol. Es decir, se habían dedicado a adorar a Marduk. Allí estaban adorando a Marduk, porque ese es el símbolo de esta estatua, adoración al sol. Es la adoración que se le está pidiendo ahora a los jóvenes hebreos, que ellos, igual que lo que hicieron allá en Jerusalén, lo que fueron traídos, que desobedecieron a Dios y ofrecían culto dentro del templo al Dios Sol, y se le postraban al sol y adoraban imágenes dentro de la iglesia. Eso está en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Ahí usted puede leer todo lo que hizo el pueblo de Dios, y Dios al final le dice al profeta Ezequiel: mira lo que hacen ellos en mi propia casa. Están adorando al sol, están adorando imágenes, están adorando reptiles, están adorando cuantas cosas ellos quieren y desean, pero no están haciendo mi voluntad, y esto es una abominación delante de mí. Entonces vemos que aquí estos jóvenes, que ya vienen con una experiencia de lo que le pasó a su pueblo allí, y que ellos saben cómo actúa Dios, se mantienen de pie delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Y oiga lo que ellos dicen: en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey: Nabucodonosor, rey para siempre vive.
Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, rey. Esos varones no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Aquí hay espías, aquí hay personas que ya van y le informan al rey que estos jóvenes no se postraron en el momento que se exigió que adoraran la estatua. Ellos aquí están siendo denunciados delante del rey porque no se postraron delante de aquella estatua. Aquí vemos jóvenes con una posición recta, con una posición que Dios aplaude, con una posición donde Dios está de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Ellos negaron esa adoración a esa estatua pagana y prefirieron estar de pie obedeciendo lo que Dios ha mandado, que no te postre delante de ninguna imagen. Ellos así lo hicieron y no adoraron la estatua. Entonces, vemos aquí, entonces el rey Nabucodonosor con ira se enojó y llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante esos varones estos jóvenes hebreos se mantuvieron allí de pie delante de aquella estatua y no la adoraron, no se postraron delante de ella, porque fueron denunciados por aquellos que estaban allí, como sucederá con el pueblo remanente, que seremos denunciados por nuestros propios hermanos, porque nuestros enemigos están dentro de nuestra propia casa. Es decir, nuestros enemigos están dentro de la iglesia, no fuera de ella. Por eso seremos denunciados, por ello seremos perseguidos y por ello seremos entregados. Es decir, todo lo que está sucediendo ahora con estos jóvenes hebreos es lo que va a suceder al tiempo del fin y que ya pronto se va a cumplir esa profecía de que nos van a entregar a las autoridades por negarnos a adorar el domingo. Es decir, nos vamos a negar a recibir el domingo como día de culto, así como los jóvenes hebreos que no adoraron la estatua, que no la recibieron como buena y válida, que no le rindieron pleitesía, que no reconocieron la estatua para adorarla, sino que prefirieron morir en el horno de fuego. Entonces, vemos en el verso 14, entonces el rey Nabucodonosor dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, no adoráis la estatua de oro que levanté. Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, estáis prestados a postraros y adorar la estatua que levanté, porque si no lo adoráis, en esta misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo, y que Dios os librará de mis manos. Aquí el rey Nabucodonosor ahora está implementando el decreto. Él mismo ahora se lo está aplicando a Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, el rey ahora lo está comprometiendo de que se postren al oír los instrumentos, que adoren la estatua de oro que él levantó, que les rindan culto a esa estatua, porque si no, él mismo le dice, serán enviados al horno de fuego. Es decir, hay una sentencia ya, no por el pregonero, es el mismo rey Nabucodonosor que la está ratificando ahora a los jóvenes hebreos. Le está diciendo que este decreto él lo va a cumplir si ellos no obedecen lo que le está mandando a que hagan, de que se arrodillen, de que se postren delante de aquella estatua que él levantó allí en el valle de Dura. Es lo mismo que va a suceder con la ley dominical. Nos van a obligar a obedecer el domingo como día de culto.
nos van a leer el decreto de muerte, nos lo van a aplicar, nos van a amenazar. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora es lo que va a suceder en el tiempo presente, es lo que va a suceder ya. No muy lejano el tiempo de que estaremos adorando el domingo como día de culto. Es decir, la estatua del rey Nabucodonosor hoy no es la estatua, sino el domingo como imagen, como símbolo de adoración al Dios Sol. Es decir, nos van a obligar a que adoremos el sol, porque la palabra domingo significa Sunday, día del sol. Es decir, nos están obligando a adorar un astro que Dios creó, no para la adoración, porque es una lumbrera, y nos están obligando a que adoremos al sol, pero no es al sol tampoco que se adora. La adoración es a Satanás. Eso es un símbolo. La adoración que se llama Día del Sol o Sunday es una adoración que se le dedica al diablo. Es una adoración que se le dedica a Satanás. No es simplemente porque dice domingo. No, es que hay detrás del domingo lo que se llama una adoración ficticia. Una adoración que está de manera engañosa. Nos están diciendo que el domingo Cristo, es decir, el primer día de la semana, Cristo resucitó y que en honor a la resurrección de Cristo, entonces estamos dedicándole un culto a esa resurrección. Pero la palabra de Dios no hay ninguna orden para que le celebremos un culto a la celebración del día de la resurrección. No hay ningún culto establecido en la Biblia para que usted se lo dedique al Señor Jesús. No. No hay nada de eso establecido aquí. Ese es un invento de la Iglesia Católica y del emperador Constantino, quien fue que promulgó la primera ley dominical en el año 321. Del 321 al 325, el emperador Constantino, pues él es que elimina la observancia del sábado, es decir, elimina que le hagamos culto el sábado al Señor para hacerle un culto el domingo. Es decir, que se trabaje todo el sábado y que se descanse el domingo, primer día de la semana. Eso no viene directamente de la Iglesia Católica. Eso viene del emperador Constantino en el año 321. Es decir, estamos obedeciendo a un emperador romano que se hacían llamar dioses, es decir, había que rendirle culto a ellos, así como se le está rindiendo culto ahora a Nabucodonosor a través de la estatua. A ellos, a los emperadores romanos, también se les rendía culto a través de inmensas estatuas que ellos levantaban y tenían que ofrecerle incienso y todo eso. Es decir, que esa tradición de adorar estatuas no viene directamente de los romanos, viene desde Babilonia, viene desde Nimrod, desde la Torre de Babel. Todo eso viene desde allá hasta los días de hoy, que se siguen adorando las estatuas y los dioses falsos paganos. Entonces, vemos aquí que ya estos jóvenes hebreos que eran observadores de la ley de Dios, es decir, que observaban el sábado, que conocían el cuarto mandamiento, que conocían la ley de Dios, estos jóvenes hebreos, que lo vemos aquí delante de la estatua de pie, dispuestos a morir antes que adorar una estatua, entonces vemos que aquí el rey ya promulga él mismo el decreto de muerte para estos jóvenes que eran funcionarios de su gobierno. Entonces vemos aquí: ¿quién os librará de mis manos? Le dice el rey a ellos: nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Oiga, ¿cuál fue la actitud de estos jóvenes hebreos? Contestarle de esta manera al rey Nabucodonosor. Oiga bien, al rey Nabucodonosor, que nadie podía levantar ni siquiera la cabeza cuando estaba delante de él. Sin embargo, estos jóvenes, erguidos
allí de frente al rey. Oiga bien, le dicen a ellos: y aunque no nos librara, sepa que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Oiga usted, hermano, hermana, esa es la actitud de un verdadero adorador de Dios. El que está dispuesto a ir al horno de fuego, el que está dispuesto a tomar su cruz y seguirlo. Tú y yo tenemos que tomar la actitud de los jóvenes hebreos. Tenemos que tomar la actitud de los apóstoles. No honraremos ni nos postraremos delante del domingo. No adoraremos al domingo o haremos culto el domingo, porque es una violación del cuarto mandamiento y estaremos entonces negando a Dios y su ley. Por eso tú y yo tenemos que estar claros qué es lo que Dios te está mandando a que haga, qué es lo que Dios te dice que haga. No es lo que dice el dirigente, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el papa, no es lo que dice el sacerdote. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Tú no puedes estar aquí en este momento, como vemos que estos jóvenes tomaron una posición y ellos decidieron morir en el horno de fuego antes que postrarse delante de esa estatua. Entonces, vemos aquí que la actitud de ellos es una actitud que Dios pues la va a premiar. Los tres hebreos en el fuego. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo echasen en el horno de fuego encendido. Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzadas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Es decir, el rey ya toma la decisión de cumplir el decreto. El rey aquí ordena directamente que estos jóvenes sean entonces ya lanzados al horno de fuego. Aquí vemos ya que el rey tomó la decisión de condenarlo a la pena capital, a la pena de muerte, que indicaba el decreto que el que no se arrodillaba delante de la estatua que él levantó, pues iba a ser echado en el horno de fuego. Entonces, así estos varones fueron atados con sus mantos, y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Cayeron en el horno de fuego. Pero dice la palabra de Dios: ¿quién habitará con el Altísimo? Los que andan en integridad, los que no han recibido sobornos. Es decir, jóvenes como estos pueden entrar al horno de fuego, pueden entrar en el mismo fuego de Dios. Ellos pueden estar dentro del fuego de Dios, pero el fuego de Dios consume, sí, consume a los que no cumplen con lo que Él manda. Los que serán consumidos son los que no cumplen con lo que Dios nos manda. Pero si tú cumples con lo que Dios te manda, tú podrás vivir en medio del fuego. Tú podrás convivir en ese fuego que es Dios, fuego consumidor. Pero a ti y a mí, si obedecemos la palabra, si hacemos la voluntad de Dios, como la hicieron los jóvenes hebreos, podemos y vamos a convivir en el fuego. Y eso fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos, por su integridad, por su fidelidad y por no adorar la estatua del rey y haber obedecido íntegramente a Dios, cumpliendo el segundo mandamiento de no adorar imágenes, ellos allí pues decidieron mejor
que fueran lanzados al horno de fuego. Entonces, como la orden del rey apremiaba, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Agregó él, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. La palabra dioses no quiere decir que eran muchos. Ellos llamaban dioses, pero la palabra dioses es una palabra única. Está refiriéndose al Dios eterno que está allí en medio del fuego con los jóvenes hebreos. Dice que había uno como semejanza de Dios, es decir, allí estaba el Señor Jesús, allí estaba el creador de Sadrach, Mesach y Abednego, estaba en medio del fuego, allí estaba con sus hijos, el fuego no lo consumió, ellos estaban allí con su creador, ellos estaban obedeciendo al Señor del sábado, ellos estaban allí obedeciendo los 10 mandamientos, ellos estaban obedeciendo a Dios. Es decir, el fuego no le podía tocar ni siquiera una hebra del cabello. Por eso allí se mantuvieron de pie. Y el rey ve 4 hombres dentro del horno y uno semejante a Dios. Entonces, vemos aquí que ya Sadrach, Mesach y Abednego vinieron a ser discípulos fieles de Cristo y estuvieron allí en el fuego y no fueron tocados por él. Es decir, se mantuvieron íntegros. Así, de esa manera, Dios dice que te va a proteger cuando se promulgue la ley dominical. Cuando se promulgue el domingo como decreto de muerte para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el Señor dice que como fueron guardados los jóvenes hebreos en el horno de fuego, así también será guardado su remanente. Así serán guardados los fieles de Dios cuando venga la persecución por causa de la ley dominical que ya pronto se va a promulgar. Sabemos que ya los movimientos se están realizando de manera apresurada. Sabemos que todos los caminos conducen a la promulgación de la ley dominical. Pero vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días lo que dice la hermana Elena G. de White concerniente a lo que es la ley dominical. Dice el día de reposo, el gran asunto en discusión. En la página 127, en el capítulo 9, leyes dominicales, evento de los últimos días, dice, en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del 4º mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, pero parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Es decir, que lo que están elaborando la ley dominical, y que ya la elaboraron, que ya prácticamente es un decreto, pero que no ha sido promulgado, nos dicen que no sabemos realmente cuál es el día de reposo.
Y nos dicen a nosotros que nosotros no estamos seguros cuál es el día de reposo del Señor. Pero le queremos decir que el cuarto mandamiento habla claro de que debemos adorar al Señor el sábado, séptimo día de la semana. Es decir, el sábado es el séptimo día de la semana. Y ellos alegan que no sabemos. Claro que sabemos, porque no hemos sido enseñados por hombres. Fuimos enseñados por el Espíritu Santo. Estamos aquí enseñados por Dios, no por dirigentes, no por hombres, no por pastores. No estamos enseñados por personas comunes. Ya fuimos instruidos por el mismo Dios que nos va a ayudar en la hora decisiva. Entonces, vamos a leer lo que dice la hermana Juay aquí de lo que va a suceder con Estados Unidos y la ley dominical. ¿Cuál será la actitud de este país que ya está en alianza ecuménica y en alianza política? Porque la Iglesia Católica y Estados Unidos tienen el gran concordato. Iglesia y Estado están unidos ya para llevar a cabo el plan de la promulgación de la ley dominical, es decir, que se observe, que se le dedique el domingo al culto, es decir, no van a permitir culto el sábado, solamente habrá un culto el domingo universal. Todas las iglesias que hoy están en ecumenismo van a tener que obedecer a Roma, es decir, van a ser y son aliadas de Roma para seguir los pasos de los romanos. Ellos también van y están apoyando a Roma para que se promulgue la ley dominical. Entonces, vemos que ya todo lo que está sucediendo hoy en día, ya falta poco tiempo para que se promulgue la ley dominical. La observancia del domingo va a ser la observancia obligatoria de ir a la iglesia solamente el domingo. Las demás iglesias que guardan el sábado, especialmente la iglesia adventista, que es la iglesia que guarda los 10 mandamientos y celebra su culto el sábado, se le va a impedir y se le va a perseguir cuando promulguen la ley dominical. Es decir, los adventistas seremos perseguidos por el sistema papal y por el sistema estadounidense. Es decir, Estados Unidos va a abrir una gran persecución, primero política, civil, y después la que tiene que ver con la parte religiosa de cumplir con el culto del domingo. Hoy tenemos que estar claro, Dios te pide, Dios te dice, por amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ahí está el Señor diciéndote, guarda mis mandamientos, y en los 10 está el cuarto mandamiento, donde Dios nos llama, donde Dios nos manda a que obedezcamos el sábado como día de culto, como día de adoración a nuestro Dios creador. Así es que tú tienes que tomar tu decisión. Este pleito, esta guerra, estos conflictos que hoy en día estamos viendo en el escenario mundial no tienen otra finalidad que llevarnos a la promulgación de una ley dominical. Y entre esos argumentos que está usando la Iglesia Católica está el plan del ecumenismo, de que todas las iglesias sean una, es decir, que se unan todos en un mismo credo para que se promulgue el domingo como ley oficial de culto. También está el plan civil, donde abarca a los gobiernos, a los presidentes, abarca a la sociedad civil, a las ONGs, abarca a todas las entidades del planeta a través del proyecto que el Papa Francisco escribió llamado Laudato Si. Salvemos el planeta, salvemos la casa común. A través de ese proyecto de Laudato Si, de que conservemos el planeta y salvemos la casa común, que tiene que ver con el medio ambiente, el Papa Francisco ya amarró
a todos los gobiernos del mundo a través de ese proyecto llamado Laudato Si. Todos están secundando al Papa para que este proyecto camine en el planeta, para que vayamos y cuidemos el planeta. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú aceptes su ley, que tú obedezcas su palabra. Dios no quiere salvar el planeta ni lo va a salvar. Aunque el Papa haya hecho una propuesta tal, Dios no va a salvar el planeta. Dios va a salvar a los que viven en el planeta y quieren dejarse salvar, porque Dios no obliga a nadie. Así es que todo lo que está usando el papado a través de Estados Unidos, que están unidos en concordato, es una trampa del diablo. También ahora han amarrado a todas las escuelas, colegios, instituciones educativas. La han amarrado a través del proyecto del Pacto Educativo Global. Otro proyecto para amarrar a la sociedad. Como amarraron el ecumenismo con las iglesias, como amarraron a los presidentes y a las naciones con el Laudato Si, ahora también amarran a toda la sociedad civil, a los padres, a las familias y a todos en el proyecto educativo, el Plan Educativo Global. Vemos entonces qué está sucediendo hoy en el planeta. Planes globales que hoy nos envuelven a todos y que nos llevarán a una catástrofe mundial, como dice la hermana Juan en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 131. Oiga lo que dice la profetisa del pueblo de Dios. Dice: cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Aquí estamos viendo que ya la hermana Juárez denuncia que los protestantes, que son las iglesias evangélicas, que ya están aliadas con Roma a través del ecumenismo, darán la mano al papismo, es decir, ya le dieron la mano a Roma. Las iglesias evangélicas hoy son aliadas del papado, son aliadas del Papa a través del ecumenismo. Entonces estamos viendo una gran alianza que se está efectuando hoy y que ya la mayoría están en ella y que han aceptado todos los planes del Vaticano, y ellos saben que todo lo que hoy el Vaticano ha amarrado a través del ecumenismo no es más que una trampa del diablo. Ellos cayeron ya en la trampa de Satanás. Todas esas iglesias evangélicas que hoy en día están en ecumenismo, haciendo culto el domingo de manera oficial y echando por tierra los 10 mandamientos de Dios, y excluyendo el 4.º mandamiento, donde Dios nos llama a que nos reunamos el sábado, porque el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo soy el Señor del sábado. Eso está en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Ahí está la declaración de Jesús, que dijo que Él es el Señor del sábado. Y también en Lucas 4:16 dijo que la costumbre del Señor Jesús era ir a la sinagoga los sábados. Cada sábado acostumbraba el Señor Jesús ir a la sinagoga a predicar y a enseñar. Nunca fue el domingo, nunca fue a la iglesia el primer día de la semana a predicar. Cristo no predicó en la iglesia el primer día de la semana. Los apóstoles no hicieron culto el primer día de la semana. Entonces, ¿a dónde está el argumento que quieren exhibir los protestantes de que le hacen un culto al Señor el día de la resurrección, que es el primer día de la semana, que es el domingo? No hay argumento bíblico, nada lo apoya, y por eso ellos están en la mentira, andarán en la mentira, caminarán en la mentira y serán aliados y son aliados del diablo.
Por eso hoy en día yo te invito a que abras los ojos, porque la salvación es individual. A ti no te va a salvar ningún sacerdote, a ti no te va a salvar el Papa, a ti no te va a salvar un pastor ni una pastora, a ti te va a salvar Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y que allí derramó su preciosa sangre para comprarte con ella. Así es, que abre los ojos. Tú estás ante el engaño más grande que hay sobre la tierra y hoy lo está llevando a cabo el papado a través de las iglesias, a través de los gobiernos y a través de la educación. Hoy el papado tiene todo amarrado para tomar el nuevo orden mundial. Así es que te advierto, lo que viene no es bueno. Viene una gran tiranía a la tierra y oye lo que va a suceder con esa tiranía que ellos se han propuesto imponer al planeta. Dice, ellos piensan que como Él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo, pensando apaciguar la ira de Dios. Estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacársele a la gran parte de la violación del así llamado Día del Señor. Es decir, ellos le llaman el Día del Señor al domingo, pero la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 2, que Jesús es el Señor del sábado. El Señor Jesús no dice que es Señor del domingo, dice que Él es el Señor del sábado. Y aquí ellos dicen que el día del Señor es el domingo. Una gran contradicción con lo que dice el Señor Jesús. Entonces, que así se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría de gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. En Estados Unidos se ha enseñado el sábado como día de reposo. En Estados Unidos se ha promulgado la ley de Dios. Estaba en los monumentos, estaba allí en las cortes civiles, y en las cortes de justicia estaban los 10 mandamientos. Hoy lo han sacado, hoy lo han quitado. ¿Para qué? Para que promulguen allí leyes como la ley gay, es decir, la ley de que los hombres con los hombres puedan casarse, las mujeres con mujeres puedan tener también matrimonio, y de que el aborto también sea permitido. Es decir, todo lo que es inmoralidad en Estados Unidos hoy campea. Entonces vemos un país que va en derrota, un país que Dios ya lo tiene en la mirilla. Estados Unidos va a ser el país elegido por Dios para comenzar ya su venganza. Dios comenzará su venganza. Su extraña obra comenzará en Estados Unidos de Norteamérica. Hoy Estados Unidos está ¿bajo qué? Bajo la pena de muerte de Dios, no del hombre, porque ya Dios condenó a esta nación por hacerse cómplice del mal, por hacerse cómplice de Amán, por hacerse cómplice de lo malo. Es decir, Estados Unidos de Norteamérica es el país que está condenado conjuntamente con Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Estados Unidos y Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en una alianza contra Dios, están hoy unidos para que derogar el sábado e imponer el domingo como día de culto. Y Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Así es que si tú estás de ese lado, del lado de Babilonia, del lado de la Iglesia Católica, del lado de los evangélicos, del lado de los protestantes, hoy Dios te dice, muévete, muévete rápido, porque los juicios vienen y Dios ya está enviando a su Hijo a buscarnos. Hoy es el día de buena nueva.
Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Ven ahora a las filas de Dios, ven a la fila de Cristo. Hoy tú puedes decir, este nuestro Dios le hemos recibido y Él nos salvará. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto